Tú eres la voz. Boreal Televisión. Voz Dominicana. Para poder crear momentos únicos. Y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. Y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Como recuerdas que fue. Como realmente fue. Cuando se trata de tener tu casa, cualquier lucha lo vale. Por eso vuelve Expo Hogar Banreservas. Porque tu esfuerzo por tener tu casa, local o villa, vale la pena. Del 2 al 31 de julio, con tasas desde 7.84%. Hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible y hasta 20 años para pagar. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión, y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga. Para poder crear momentos únicos. Y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. Y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Estás viendo Boreal Televisión, voz
Dominicana. Boreal Televisión presenta Soltando un chin la semanal, aunque solo decir que el presidente en esta semana va a hacer el anuncio de la convocatoria al Consejo Nacional de la Magistratura porque hay que sustituir a unos jueces, ¿verdad que sí? Soltando eso, en noticias así ordinarias, temas sin entrar mucho de detalles, Celine Méndez es diputada representando a la Fuerza del Pueblo, le está pidiendo al ministro de Educación, Luis Miguel Decán, rendir cuentas al señalar que el sistema educativo está en un colapso silencioso, dice ella. La legisladora respaldó sus declaraciones en los resultados de la encuesta reciente de la Asociación Nacional de Directores de Centros de Educación Público, según la cual más del 60% de las escuelas no tienen aulas suficientes, que el 21% está en condiciones físicas deplorables y que faltan más de 3.600 profesores para cubrir la demanda, dice Celine Méndez de la Fuerza del Pueblo. Y también casos como este, o de otra naturaleza, aquí en Santiago, en la parte sur, en La Noriega, una persona que se dice que iban a atracar, había un teteo, o sea, un jolgorio de musical y cosa popular, que así se llama aquí, y llegaron dos a disparar al aire en medio de un intento de atraco, según las informaciones. Y el caso de otro policía, este caso fue en La Romana, en el sector de Villahermosa de La Romana, que es el más grande, que discutiendo con su pareja, Ana Cari, le dicen, le dio un balazo en la cabeza, discutiendo por 10,000 pesos. Y en San Francisco de Macorís, un comerciante ultimó a un ciudadano haitiano porque supuestamente le debía 3,000 pesos. Exacto. Ese se fuñó. 15 o 20 años de cárcel por 3,000 pesos. Por no tener inteligencia emocional. Si usted es un comerciante y pelea por 3,000 pesos, imagínese usted. Gracias al grupo Panorama que nos hace llegar la edición impresa del periódico Panorama aquí a Mañana Boreal. Sistema de pensiones o negocio privado con el dinero público es el principal titular de esta edición impresa correspondiente a este mes del periódico Panorama, que es del grupo Panorama de mi amiguito Miguel Medina. Así es que muchas gracias por el envío de este material. Miren, yo quiero hacer dos comentarios cortos. Muchos temas interesantes, Atahualpa. Sí, y sobre para todo... Para tú sentarte un rato a leerlo ahí. Y sobre todo un periodismo de investigación que está haciendo este periódico, estos medios de Panorama. Dos cosas. Miren, un aporte a la historia. Estaba leyendo una reseña que hizo Miguel Franjul, director del periódico Listín Diario, sobre los hechos que marcaron el ascenso al poder de Antonio Guzmán en 1978 y que acontecieron en el periodo de transición. Don Miguel Franjul hace la anécdota o la reseña de un hecho histórico que le fue confesado por doña Sonia Guzmán en el programa Entre Periodistas, donde está Miguel Franjul. El periodo de transición de 1978, cuando el presidente Antonio Guzmán ganó las elecciones, fue uno de los periodos más tenso que hemos tenido en la historia de la democracia reciente de República Dominicana. Fíjense que estoy hablando de reciente, pero estamos hablando de 47 años, poeta. Y parece que fue ayer, usted y yo que lo vivimos. Y en esa reseña, que es un aporte a la historia, don Miguel Franjul señala
que don Antonio Guzmán fue citado. Primero hay que recordar que después de las elecciones, en la Junta Central Electoral, que prácticamente fue asaltada por militares leales a Joaquín Balaguer, y que más que defender a Joaquín Balaguer estaban defendiendo su permanencia en el poder y la impunidad que debía rodearle después de salir del poder en dado caso. Y ese periodo surgió el famoso granadazo, usted lo recordará, poeta, que se le atribuyó. Del que Esteban y yo nos salvamos en tablita, porque teníamos cita para estar ahí en ese día y no fuimos por una situación X. Se le atribuyó el famoso granadazo a militares del lado balaguerista. Luego, una investigación determinó o se dice que la granada se le cayó a un miembro del Partido Revolucionario Dominicano. Exacto. Se mencionó en ese entonces a Vicente Sánchez Varela, que luego fue ministro, en aquella época, secretario de Interior y Policía. Pero la reseña que hace Miguel Franjul es sumamente interesante como aporte, porque él señala un hecho que muestra el control, paradójicamente, de un hombre que se suicida, de la inteligencia emocional que tenía don Antonio Guzmán. Y señala de que al momento de ser convocado por la cúpula militar que encabezaba el secretario de las Fuerzas Armadas en esa época del gobierno de Balaguer, Juan René Beauchamp Javier, lo invitaron a la Secretaría de las Fuerzas Armadas, donde lo esperaron todos los ramos, todos los kepis rameados de la cúpula militar de Balaguer, y don Antonio, que iba acompañado de su yerno, el esposo de doña Sonia, José María Hernández, y de uno de los líderes del Partido Revolucionario Dominicano, Secundino Gil Morales, cuando llegó a la Secretaría de las Fuerzas Armadas y iba a entrar al despacho, al único que le permitieron entrar fue a don Antonio Guzmán. A José María y a Secundino lo dejaron afuera. Y cuando don Antonio entró, la cúpula militar le tenía un documento para que él se comprometiera a mantener en sus cargos a todos los altos militares del gobierno de Joaquín Balaguer. O sea, un gobierno dentro de un nuevo gobierno. Y don Antonio le dijo, voy a estudiar cada caso. Exacto. Oiga, qué salida de un hombre que se le tenía como una especie de campesino. Rodeado de cocodrilos. Rodeado de todos esos cocodrilos que lo están intimando prácticamente, que si para entregarle el poder él tenía que reconocer que, o sea, garantizar que los jefes militares iban a quedar en sus puestos. Exacto. Escribe Miguel Franjul, de que cuando salió don Antonio de la reunión con los jerarcas militares de Balaguer de la Secretaría de las Fuerzas Armadas, todos los periodistas que estaban ahí le fueron encima y le preguntaron qué le habían dicho los jerarcas militares, y don Antonio contestó que van a respetar la voluntad popular y me van a reconocer como presidente electo de la República. Textualmente. Cuando don Antonio entró al vehículo donde le esperaban Secundino y su yerno José María Hernández, José María Hernández le pregunta, don Antonio, ¿y fue verdad que le dijeron eso? Claro que y don Antonio le dijo, eso era lo que yo quería escuchar de ellos. Sí. Pero ahora ellos tienen que desmentir lo que yo dije. Sí. O sea, claro. Fíjense cómo manejó don Antonio esa parte, en vez de decir, no, lo que me plantearon fue que me lo mantuviera en su cargo y que, no, él dijo, ellos me reconocieron, me reconocieron como su comandante en jefe. Sí. Y me van a aceptar, me van a reconocer como presidente de la República. Eso era lo que yo quería escuchar, pero lo que yo me dije. Ahora, que desmientan ellos lo que yo dije. Te voy a decir una cosa, eso lo llama una actitud brillante.
Y el primer decreto de don Antonio Guzmán, que así lo señala también, y lo recordamos perfectamente, esa época de don Antonio, fue destutanando a toda, todo el que estaba ahí. A todo el que estaba ahí. Para los que nos están viendo fuera, el destutane es la destitución de toda la cúpula militar. De las funciones, no lo votó, sino que lo quitó de las funciones. Agregado militar en Panamá, cosas así. Y detallitos algunos, así. Y algunos puestos en retiro. Y algunos puestos en retiro. Otros quedaron, como el caso del general Carlos Jaques Olivero, que era un comandante regional. Dueño de Navarrete para abajo. Sí. El cacique, como le decían a don Carlos, al general Carlos Jaques Olivero, que dijo, don Antonio va a gobernar de Navarrete para arriba, de Navarrete para abajo mando yo. A los 3 días ya lo fueron a buscar en un helicóptero a la fortaleza Benito Monción de allá de Mao y lo sacaron de la fortaleza y lo destituyeron y lo pusieron en retiro automáticamente. Claro. Todo eso se hizo. Porque Carlos Jaques Olivero también se le olvidó que había un Inver McGregor que era de ese tamaño, físico, pero otras cosas eran bastante grandes. Que fue nombrado secretario de las Fuerzas Armadas en sustitución de Juan René Bocham Mario Inver McGregor. Y también estaba la presión de Estados Unidos. Lo que no comparto es un dato que aporta Miguel, donde se habló de golpe de Estado sin mencionar a Joaquín Balaguer. Cuando se le planteó a Joaquín Balaguer, y eso hay testimonio de eso, de que no se iba a dejar tomar el poder en la presidencia don Antonio, se le planteó a Balaguer un golpe de Estado. Sí. Y Balaguer dijo, dando un manotazo en la mesa, a mí no se me da un golpe de Estado. Y eso evitó. Balaguer, cuando le torcieron el brazo, lo justificó, le echó un boche a los que se lo proponían. Dijo, ¿quién le ha dicho a ustedes que yo voy a ocupar una presidencia usurpada? Sí. Y dijo, a mí no se me da un golpe de Estado. Y hay que reconocer esa actitud de Balaguer cuando ya no tenía otra salida, porque también hay que mencionar ese elemento. No había otra salida. Estaba acorralado. Acorralado por el poder de los gringos, por un lado, acorralado y por la voluntad popular. Por la voluntad popular que mayoritariamente se expresó a favor de el cambio sin violencia que representaba don Antonio Guzmán. Claro. Ante esa situación, Balaguer, ni corto ni perezoso, entendió que ya su momento había terminado, por lo menos esa parte de la historia que todos dijimos en ese entonces. Por fin salimos de Joaquín Balaguer. Pero no decía por fin porque había salido definitivamente, lo cual no fue así, porque el mismo PRD se encargó de volverlo a llamar a gobernar de alguna manera. Como uno decía, señores, ya Balaguer 80 y pico de años, disminuido, fue vilipendiado en el Congreso, salió por la puerta de atrás, lo minimizaron, inclusive le quitaron la placa, que eso cuentan algunos allegados que le dolió a Balaguer, que saliendo del Congreso, en un acto que se consideró una desconsideración, le quitaron la placa. Pero es que ese es el protocolo. Bueno, pero se ese es el protocolo. Que debieron esperar que llegara. No había que esperar nada, ese es el protocolo, bien hecho. Bien, pero todo eso pesó para que... problema de él. Lo que pasó con Jorge Blanco y lo que pasó en la lucha interna del PRD hiciera regresar a Joaquín Balaguer, que se llevó 10 años más. Cada vez que hay una sustitución de un presidente, van un equipo, quitan la placa del presidente saliente, le ponen otra placa, el presidente se sigue yendo. Hay en muchos países que le dejan el vehículo presidencial. Un vehículo es un vehículo. La placa es el símbolo. El caso que el carro que usaba Balaguer no era del Estado, era de Joaquín Balaguer. Era de Joaquín Balaguer. Nunca usó un carro del Estado, Balaguer. Usaba su propio... Pero esas eran cosas de Balaguer. Era su estilo de gobernar, para crear un mito alrededor de él. Lo que quiero señalar es que esa parte de la historia reciente no se conoce, o sea, no se le ha dado toda la difusión que amerita, porque
a partir de 1978 es que empiezan a sentarse las bases de la democracia que hoy disfrutamos. Realmente fue a partir de ahí. El segundo decreto de don Antonio Guzmán el primero fue destituyendo a todos los jerarcas militares. El segundo fue abrir las cárceles para los presos políticos que había, que Balaguer decía que no eran presos políticos, sino políticos presos. Sí, ahí está el vehículo de y Balaguer. Ese era el vehículo que usaba Joaquín Balaguer, de su propiedad. Me parece estarlo viendo saliendo de ahí con su sombrerito y su cosa. Y el regreso de los exiliados, que también fue el segundo decreto para abrir las puertas al exilio que había de dominicanos producido por el gobierno de Joaquín Balaguer. Un aporte a la historia, ojalá que esa parte de la historia reciente de la República Dominicana, que es la base de lo que hoy disfrutamos, se diera a conocer en las escuelas, para que la gente, los estudiantes, los muchachos, esta generación que no conoce nada de eso, y no es que no les no es que no le importe, es que no se lo dieron a conocer, ni han querido que se conozca parte de esa historia, porque ahí hay mucha sangre derramada entre esos 12 años que conllevaron la salida de Balaguer en 1978. ¿Nos vamos, poeta? Vámonos. La otra parte se quedó para mañana, el otro comentario, pero lo vamos a dejar sobre el tapete. Es las alturas de los edificios que se están construyendo en Santiago alrededor del monumento a los héroes de la Restauración. Lo dejamos pendiente para mañana. Así es. Señores, gracias. Feliz resto del día. Que este sea productivo con la bendición de Dios. Nos vemos mañana, otra vez en Mañana Boreal, y luego en esta parte del Café con Leche, que es el cierre del bloque informativo que produce Boreal Televisión desde hace más de 26 años para toda la República Dominicana y el resto del mundo. Recordándoles que también todos nuestros contenidos usted puede encontrarlos en nuestro canal de YouTube Boreal Televisión HD. Nos vemos mañana. Randy Ortiz, Atahualpa Ramírez, la dirección técnica de Heriberto Díaz. Hemos estado con ustedes. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.